Nombre y apellido lo vamos a dejar, porque esos son los datos que necesitamos. El resto de los datos hay que eliminarlos. Así que marcamos uno, eliminar. Te dice que cuando lo elimines, la información se va a eliminar. Le decimos que sí. Y empezamos y continuamos eliminando el resto. Solo dejo nombre y apellido. Exacto. Te recomiendo que empieces desde el último, que dice dirección de correo electrónico. Apretás eliminar y apretás la S para decirle que sí directamente. Y así lo puedes hacer más rápido. Good. Y después agregamos fecha, por un lado, y después agregamos la hora. Y la hora. Perfecto. ¿Ven? ¿Subir? No, déjalo así en ese orden. Total, no hay problema si están mezclados. Ok, ¿cómo aceptar? Aceptamos. La tablita, fíjate, te va a aparecer más chiquita. Te va a aparecer solo los campos que tenemos ahora. Nombre, apellido, fecha y hora. Y acá lo que vas a hacer es, vas a cargar datos inventados. Una vez que tengas el primer dato, vas al botón que dice nueva entrada. Porque tenemos que crear 5. O sea, 5 nombres y apellidos inventados. Exacto, o podés ya crear las nuevas entradas y ya tenés los 4 espacios. Los 5, perdón. Y ahí ya créate las 5 filas. Bien. Y después, la fecha y la hora va a ser lo mismo para todos, pero nombre y apellidos distintos. ¿Fecha y hora distinta para todos? No, iguales. Todos la misma fecha y la hora la misma para todos. Ok. Y una vez que tengas después cargado todos los datos, presionas a aceptar. Se me puso como para guardar. Exacto, porque la lista que acabamos de armar no va a quedar almacenada dentro de un documento de Word. Lo que vamos a estar haciendo es crear un archivo de base de datos. Entonces, eso tiene que estar guardado en la misma carpeta donde guardas todos los trabajos de Word. Sí o sí. Y le puedes poner como nombre lista 1. Muy bien, y aceptamos. Si en algún momento, suponete que, no sé, guardaste y te diste cuenta que hay un dato que está mal, o querés revisarlos, lo que puedes hacer es, en el mismo paso donde quedamos, que es el paso 3, te tiene que aparecer una opción que dice editar lista de destinatarios. Entonces, cuando le haces un clic, en la sección inferior que dice origen de datos, seleccionas la base de datos con el que fue la que guardamos recién. Y desde ahí podés editarla nuevamente. ¿Sí? Eso es en caso de que tengas que hacer alguna modificación. Si está todo correcto, vamos al siguiente paso. Estoy en el paso 4. Perfecto. Entonces, fíjate
que de la lista de opciones tenés una que dice más elementos. Sí. Bien, hacele un clic ahí Ok. Ahí. y te va a aparecer un cuadro con los campos que nosotros teníamos, ¿sí? Sí. Ahora, esto lo voy a cerrar. ¿Por qué? Acá nombre y apellido, esto lo voy a borrar. Lo que escribí A ver, voy a... aquí. Aquí, ahí está. Bien, ahí eliminé lo que había puesto de nombre, apellido, fecha y hora. Lo saqué y dejé todo vacío. Entonces dejé el clic ahí al lado, me voy a más elementos y acá es donde cargo la información. Primero va el nombre, inserto, y si yo vuelvo a insertar, me vuelvo a insertar lo mismo. Sí, hay que tener cuidado con eso. Y después voy a insertar el apellido. La fecha y la hora todavía no la voy a insertar porque si no me va a quedar todo uno al lado del otro y en el diseño no queda así. Entonces una vez que agregue nombre y apellido, cierro el cuadrito, reviso todo lo que coloqué. Chochis, ahí está. Y ahora me voy a la parte inferior donde dice el día, inserto la fecha, cierro y después donde tengo que colocar la hora, lo mismo. Coloco la hora y lo cierro. Ahí estaría. Avísame si pudiste colocarlos. Sí. Josh. Me falta fecha y hora. Ok, Listo. muy bien, perfecto. Vamos al siguiente paso. Y ahí te tiene que aparecer en pantalla los datos que vos cargaste. En la parte superior que dice destinatario 1, tenés dos flechitas. Presionamos la flechita que va hacia la derecha, apretas el botoncito y ahí te va mostrando todos los datos cargados. Ok. Sí, sí, perfecto. De esa forma revisamos si está todo correcto. Ok. Sí, está todo bien. Very good. Si está todo correcto, vamos al último paso. Ok. Al 6. Exacto. Y elegís la opción editar cartas individuales. Ok. Y ahora, todos. Exacto. Acá tenés tres opciones. Todos significa que va a agarrar los 5 registros y los va a colocar en una hoja nueva. El registro actual sería el registro que estás visualizando en este momento, que sería uno solo. O si de repente si tenés 50, vos podés decir, bueno, quiero, pero solamente los registros que van del 2 hasta el 10. En este caso, le dejamos siempre activado todos. Y aceptar. Se me va a pasar haciendo todo. Exacto. Fíjate que te creó un documento totalmente nuevo, donde en la primera hoja tenés el primer destinatario y en las siguientes hojas tenés el resto de los destinatarios. ¿Sí? Entonces, fíjate, lo hizo automáticamente. Si hubieras si hubieras cargado 50 datos, te va a hacer automáticamente las 50 hojitas. Bien. Ahora, esto ya está combinado, esto estaría terminado. Pero vos vas a guardar este archivo, que es el terminado. Voy a guardar como. Lo voy a guardar. Le voy a guardar. Le voy a poner ponerle carta combinada 1. No, nada más. Y este lo cerramos. Y el otro, este es el original. Este es el más importante. El otro, si se pierde, no hay problema. Este es el más importante porque suponete que vos ya hiciste todos los datos, cargaste los 50 registros, te quedó todo re lindo. Pero de repente viste que el número de teléfono está mal y tiene un número distinto. Vos no vas a ir al terminado y vas a ir a los 50 datos uno por uno cambiando el número de teléfono. Vas a eliminar ese documento, vas a volver al archivo original donde tenés todos los datos y acá es donde haces las modificaciones. Una vez que haces las modificaciones, volves nuevamente a editar las cartas individuales, ¿sí? Por eso el original es el más importante.
Así que el original lo guardamos y ponele carta combinada 1 original. De la misma forma que armamos armamos el siguiente, que es el número 18. Pongo nuevo. Exacto, hacemos uno nuevo. Muy bien, yo también lo voy a estar haciendo, cosa que si hay alguna duda me puedas consultar. Recuerda que primero tenés que ponerle el borde y después recién empezar a escribir. La sección que dice, viste que tenés dos autoformas, que haces una y después lo duplicas, dice Servimovie, su empresa de confianza. Esa sección que está ahí la vas a armar, pero no lo vas a escribir acá como si fuese un texto común. Vas a insertar un cuadro de texto. Porque no hay manera de que quede, sino el texto centrado tal cual como se muestra acá. Entonces haces un cuadrito de texto y dentro de ese cuadro de texto colocas Servimovie, su empresa de confianza. Porque desde este cuadrito vos podés centrar los textos. Y ahí quedan bien alineados. Después la figura que hayas hecho, desde herramientas de dibujo, es como si fuese una foto. Le decimos que quede delante del texto y le sacás totalmente el relleno. Le decimos sin relleno y sin borde. De ser necesario, también le sacamos los espacios
Después, una vez que lo tengas, le hacemos también la combinación de correspondencia. Listo, profe, ahora empiezo con las combinaciones. Exacto. Iniciamos el paso a paso y recuerda que, exacto, cartas, documento actual, siguiente paso. Y acá, no podemos utilizar la lista que creamos previamente, porque los datos no van a coincidir, nos van a faltar info. Así que escribís una lista totalmente nueva. Ok. Y recordá de personalizar las columnas, eliminando las que no vas a necesitar y agregando las que te falten. Una vez que ya estás en el paso número 4, ahí lo que tenés que hacer es, por ejemplo, donde va a ir el número, ahí borrás ¿A dónde? salud. Hacia el puro, sí. Entonces, por ejemplo, hay número, saqué el texto que estaba escrito y después vas a ir a más elementos para insertar ese campo. Para me perdí. ¿Eh? Fíjate mi pantallita. Sí, número. Entonces, vos lo que tenés de número, Sí, vas ahí, borrás en caso de que tengas algo escrito, y después vas a más elementos, sí. elegís de la lista de campos número y lo insertás. Y después haces lo mismo con el resto de los datos. Donde dice apellido y nombre, eliminas la información y después vas a más elementos y los insertas. Listo. Very good. Una vez que ya tenés todo, vas al paso siguiente y te tiene que aparecer en pantalla los datos. Sí, destinatario. Exacto. Ok. Ah, ya se me apareció. Very good. Y vas verificando que los 5 destinatarios estén correctos. Si está todo bien, último paso, completar la combinación y editar las cartas individuales. Ok, perfecto. Perfecto. Very good. Está todo bien. ¿Guardo? Exacto. Muy bien. Bueno, ahora del siguiente trabajo. Tururú, tururú. Pa, pa, pa. Hacemos el que dice repaso completo. Descargas el que dice repaso completo PDF. Y después el que dice text. Ah, hay una letra de más. Bueno, text P, repaso completo. ¿Cuál? ¿El primero que está al lado
estado de práctica número 18. Exacto. Repaso completo PDF y texto repaso completo.doc. Profe, lo quise separar en 3 columnas, pero se me puso una abajo de la otra, no una al lado de la otra. Ah, entonces lo que tenés que hacer es, Dice columna, exacto, vas al principio, por ejemplo, el primer subtítulo, perdón, el segundo que es 13 Día del Escritor, haces un clic antes y donde tenés las opciones de columnas, vas a saltos de columna. ¿para dónde? En Fíjate, columna. Ah, sí. Y ahora, y ahí saltos de columna. sí. Y después lo mismo con el otro título. Haces un clic antes del título, 15 días del libro, y lo mismo, y haces un salto de columna. Pero cuando pongo saltos se me aparece otra cosa, tipo otras cosas, páginas, columnas, texto, Sí, columna. columna. Ah, perfecto. Ahora sí. Good, good. Ahora sí. Very good. Sí, ahora. Fíjate, cuando hagas el formato de los subtítulos después, una vez que tenés uno, puedes usar el botón de copiar formato, así pegas el formato para todos. Ok. Profe, no me deja agrandar en el cuadro, tipo lo agrando, pero como que se me desaparece la fase de la... Ah, la tabla. Sí, la tabla. Bien, el problema es que vos tenés todavía el documento dividido en 3 columnas. Ah, sí. Entonces lo que tenés que hacer es, vas a la última columna, apretás Enter debajo del texto y después tenés que ir a Formato donde tenés las opciones de columnas. Y más abajo tenés una opción que dice Más columnas. Bien, ahora elegís una y de la lista que dice Aplicar a, que está abajo de todo, y en Aplicar a le decís de aquí en adelante Ok. y aceptar. Cosa que a partir de donde vos tenés hecho el clic hacia abajo te saque las columnas. Y ahí recién armas la tablita. Ah, perfecto. Ahora sí.
vas a herramientas de tabla, formato, y ahí dividimos las celdas. Y ahí tenés que ponerle una columna y 2 filas. Y lo mismo abajo. Exacto, y abajo le decís 3 filas. Una columna y 3 filas. Una vez que ya cargaste todos los datitos, le das formato también a la tabla para que quede los bordes de otro color. Entonces lo que hay que hacer después, ahí le damos formato para los márgenes y el bordecito de la página. Y ahí busca para los márgenes. Márgenes, sí. Exacto. ¿Cuál pongo? Fíjate que te dice superior, tenés que personalizarlos. Y después cargamos según los márgenes que pide el enunciado. No es una medida válida, mí. Bien, eso es porque como en el PDF está con puntos, vos acá tenés que ponerlo en comas para los decimales. Ah, ok. Entonces, todo donde es 1 punto, le ponemos 1 coma. Sí, me lo marcó. Y ahí sí, aceptar. Perfecto. Ahora. Y después cambiamos el tamaño de la hoja si tenés carta, si no le dejamos A4. Inicio. ¿A dónde era que tenía que No, ahí mismo en formato. Donde tenés los márgenes, al costadito tenés tamaño y orientación. Y después, el último paso es hacer una combinación de correspondencia. Utilizando estos datos que aparecen: número de matrícula, nombre, apellido, teléfono y edad. Vas a correspondencia, iniciar combinación de correspondencia. Y ahí entramos en el paso a paso. En el paso 3 era examinar, ¿no? En este caso, tenés que hacer una nueva lista, porque no tenemos ninguno con edad. Sí. Eso alimento todo, ¿no? Exacto, puedes usar los mismos nombres que ya usaste antes. No te olvides después de personalizar las columnas. Muy bien, y ahora hacemos el siguiente. El otro que habías descargado, que era el de un amigo. Y lo que te faltaría es el enunciado. Repaso completo 2.
O sea, vas a herramientas de imagen, color o colorear. Ah, sí, acá está. Y acá ahí también. Exacto, y ahí decolorar. Saturación de color, saturación cero. No, fíjate que dice más abajo donde dice volver a colorear. Opciones de colores de imagen, definir color transparente o más variaciones. No, todas las que están en la lista. Tenés saturación de color, tono de color y volver a Ah, colorear. sí. ¿Y ahí cuál? De volver a colorear de la primera fila es la cuarta. Ah, sí, sí, acá está. Good, good. Y después, para ponerla atrás, Desde ajustar texto, la no, hay muchas cosas. ¿Y cómo se cortan los ajustar el texto? Acá está, sí, detrás, ¿no? exacto. Vos pensás que desde hace casi 9 años que enseño Word y tengo todos los días alumnos de Word. No me Ah, queda no. otra que acordarme. Decí que me van a quedar cuando termine el curso, o sea, todo en las grabaciones, pero si no, me muero. Ok. Esto, lo del actor, es en lo último, María Mercedes Cabezas. Exacto. Correcto. ¿Qué era el ah, sí, Ahí en insertar. sí, sí, sorry. En realidad, no sé, ah, sí, No te pide un diseño en especial, así que puede ser cualquiera. ok. Ah, qué boluda, me estaba poniendo abajo. Forma convexo. Tenés que hacer un clic en el borde del WordArt y vas a herramientas de dibujo. Ajá. Y después, fíjate que tenés una opción que son estilos de WordArt y hay una parte que son efectos de texto. No, no sé. Fíjate si no en mi video. Ahí voy a ver. Ah, mira, ahí voy.
Very good. Y en la parte de estilos de WordArt, efectos de texto. ¿Efectos de forma? No, efectos de texto. Sería la otra, porque ahí estás en estilos de forma. Estilos de WordArt. ¿Y decía cuál? Transformar. Transformar, sí. Exacto. Y de la lista, convexo. Lo único que no me acuerdo cuál es y hay que buscarlo. No me saltan los nombres, ¿puedo cualquiera? Convexo. Very good. Sombra celeste. Relleno de rojo con dorado. Hola. ¿Cómo hago todo esto? Sombra celeste. Relleno. Fíjate ahí mismo donde estaban los efectos, que tenés una opción que dice sombra. No me aparece la parte donde dice sombra. ¿En efectos no te sale? ¿En efectos de texto? O sea, donde encontraste transformar recién, fíjate que hay una lista. De forma, contorno de forma, efectos de forma, relleno. Relleno de forma. Relleno de texto era rojo. Very good. ¿Qué más? Contorno naranja. Pero no me aparece el coso, el primero. Sombra, perdón, sombra celeste. ¿Será? No, lo que dice sombra. ¿Pero te apareció sombra o no? No, la palabra sombra no voy a tu coso, a ver dónde está. ¿A dónde? Acá en la parte de estilos de WordArt, Ah, está, sombra. sombra. Okay. Sombra celeste, ¿no? Exacto, una vez que elegís sombra, elegís cualquiera de las que están y vas abajo donde dice opciones de sombra para poder darle el color.
Very good. Lo siguiente lo dejo como mañana. Exacto. Sí, podés. Si hay algo que no sale o no te acordás cómo era, lo vemos bien la próxima clase. No hay problema. Todo bien. Muy bien, nos vemos. Que tengas buen fin de...